Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora nos esté escuchando. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Gajes del Oficio. Hola, Carmen Enid. Saludos, Mari, qué bueno que estamos aquí otra vez retomando los Gajes del Oficio. Y hoy tenemos a una súper invitada, amiga, colega, periodista, escritora, que muchas cosas tú haces, Ana Teresa Toro. Compañera del Chiringui, espero. Ana Teresa Toro, bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí con dos mujeres que quiero, que respeto, que admiro y que siempre están metiendo la cuchara donde hay que meterla. Ah, sí, así estamos. Tratamos. Bueno, creo que casi todo el mundo que escucha este podcast conoce bien a Ana Teresa, pero quería recalcar que Ana Teresa es una periodista, especialmente periodista cultural, es escritora, a pesar de que es muy joven, lleva muchos años ya en el periodismo y tiene varios libros a su haber, ¿verdad? Tiene una novela, Cartas al Agua, tiene libros de Flora crónica animal. Y ahora hasta de poesía, que eso. Me ha dado ese follón a estas alturas, pero son buenos los follones. Exactamente. Y colabora con mucha diversidad de medios de comunicación, sobre todo también algunos internacionales. Así que nosotros estamos aquí como entre si hablar de la escritora o hablar de la periodista, pero para mí es básicamente Es la misma. Lo mismo en diferentes formatos. Ana Teresa, ¿qué fue lo primero que hiciste, además de entrar en un medio de comunicación como periodista formal? ¿Escribiste otro tipo de género que te convirtió en escritora o lo primero que hiciste fue periodismo? Pues la verdad, lo primero que hice fue poesía en segundo grado. Y luego teatro. Okay. En la universidad y en la escuela superior escribía monólogos que representaban mis amigos y amigas del departamento de drama. Y era muy divertido, los presentábamos los miércoles en el desaparecido New Yorican Café, que brille para él la luz perpetua. Pero bueno, era un deseo muy grande. Me gustaba mucho del monólogo lo mucho que se acerca a la entrevista, de realmente mirar a una persona y quedarte con esa persona y tratar de pensar como esa persona. Y luego el periodismo. ¿Pero tú estudiaste drama? No. Lo hacías para mis los amigos. Estudiantes de drama. Para mis amigos. Acuérdate que la antigua escuela de comunicación era una Al calle, frente, cruzaba exacto, frente a la plazoleta de humanidades. Y ahí pues se cuajaban muchos proyectos interesantes. Y nunca sentí un divorcio entre el camino del periodismo y el camino de la narrativa o de la creación de ficción, porque siempre los he visto como dos caminos que conducen al mismo lugar por rutas diferentes. Y así fue un poco el principio. Ya tuve sí mucha suerte en la escuela superior. Yo tuve una maestra muy joven, pero que es una gran maestra, que fue Carla Minet, que hoy día pues dirige el Centro de Periodismo Investigativo, y Carla Minet fue por azares del destino mi maestra de español en la escuela superior. ¿Tú estudiaste en Ay Bonito? En Calley, en el Colegio Radiance de Calley. En el Radiance. Que ella también se había graduado de ahí y fue una maestra que regresó. Ella es de Sidra, sí, nosotras somos del campo. Ajá. Y ella regresa a los 23, 24, muy joven, a dar clases al colegio y trae una forma de pensar el futuro profesional distinta, y ella hace un periódico escolar. Y me acuerdo que ya desde 10º grado ella me exponía a leer la obra, por ejemplo, de una Maruja Torre, esas crónicas de guerra. Pues ya desde muy joven ella me permitió conocer eso y me puso a hacer entrevistas, y desde muy pequeña con una guía de ese tamaño, porque también es suerte uno encontrar la pasión y la mentora correcta. Con mentores y eso. Ese encuentro de mentoría. Y luego de eso pues he tenido la suerte de siempre encontrar mentores y mentoras a tiempo, que cuando la escritura va por un lugar me saben apretar la tuerca por donde va y moverla. Siempre hay como una maestra o un maestro, ¿verdad? Eso no falla en nuestra vida. Y eso que obviamente todos tenemos experiencias distintas, pero la escuela pública en eso es como más cercana de alguna manera, pues por cómo se constituye la escuela pública, que son como los padres y las madres nuestras en ese espacio escolar. Los colegios tienen una posición, dependiendo de donde sean, más lejana,
pero estoy segura, porque conozco el proyecto del Colegio Radiance, mi sobrina estudió ahí, que es bien parecido cuando ocurre en esos espacios del campo, alejados de la ciudad. Sí, las fugas eran a Guabate con el profesor de cálculo. Exacto. Que uno diría, un profesor de cálculo, pues fue una de las personas que yo diría que mi filosofía de vida se define por las enseñanzas de este profesor de cálculo. Increíble. Que él hacía la ecuación de la buena persona, que era en el plano cartesiano dos líneas a punto de tocarse. Y siempre decía, en la medida en que tus palabras y tus acciones se acerquen más, pues esa es la ecuación de la buena persona. Entonces eso era de una clase de cálculo. De cálculo. En la escuela superior. Entonces fue muy nutritivo para la cabeza. Claro. Crecer en el campo y crecer con gente como quienes fueron mis maestros de escuela superior y posteriormente en la universidad. Pues encontré una Idalia Pérez Garay, que me dio clases de dicción. Encontré una Magali García Ramis, que nos daba clases de crónica. Un Mario Roche, que me confió a los 20 años un programa de radio diario. O sea, maestros y maestras que tomaban riesgo. Y ya en la vida más adulta, pues ya un poco más avanzada en la profesión, viajé mucho. Desde el 2008 hice amistad con la Fundación Gabo en Colombia. Y ahí, por ejemplo, nunca olvido un apunte que me hizo John Lee Anderson, el periodista que ha trabajado la biografía del Che, que ha escrito de muchísimos dictadores, que ha cubierto múltiples guerras. Me acuerdo que él estaba en un taller con él y él ve un texto y me dice, maravilloso, pero era tan fuerte en el humor que el tema tan serio que se estaba tratando de fondo casi pasaba desapercibido, porque al terminar el texto te sentías muy bien, muy a gusto, porque era muy melodioso, era muy rítmico, era demasiado artístico para lo que este texto periodístico requería. Y fue una nota editorial que uno dice, caramba, o sea, aprender a bajarle a la belleza, a subirle al horror y luego, espérate, necesito belleza para que el horror suene más. Y ese balance vino de buenos mentores y de buscarlos también. Solicité 1000 veces esos talleres y me dijeron que no, hasta que me aceptaron. O sea, también es una cosa es que te caiga el mentor en la falda, otra cosa es que uno esté ahí chichoneando hasta que me vas a hacer caso, porque es que va a ser peor que no me hagas caso. Qué bien, qué chévere. Quisiera hablar un poco sobre el periodismo cultural, Ana Teresa, porque tú te has dedicado mucho a ese tipo de periodismo y pues llevamos muchos años comentando en Puerto Rico, ¿verdad?, lo que ha sido una crisis del periodismo cultural en términos de los espacios que ha perdido, ¿verdad?, sobre todo en los medios comerciales. A veces yo me pregunto dos cosas. Primero, si esos medios comerciales debemos seguir aspirando a que sean ellos los que tengan el mejor periodismo cultural, que por cierto yo pienso que la mejor revista cultural no la tiene un medio comercial, la tiene el periódico Claridad, que es el suplemento en rojo, ¿verdad? Me perdonan, ¿verdad? Porque a lo largo del tiempo también. Exacto, pero debemos aspirar a que los medios tradicionales, los medios comerciales retomen la práctica del verdadero periodismo cultural. Y por otro lado, también hay unos problemas con el periodismo cultural, porque seguimos haciendo, cuando lo hacemos, no estoy hablando del de Claridad particularmente, sino en general, es como que nunca alcanza la cultura, se queda siempre en el evento, en el evento y en los grandes autores a veces, o en la plástica, en los medios más tradicionales, pero no te analizan, no te dicen por qué lo que estamos viendo en las redes, por ejemplo, las series de televisión que están tan... O sea, hay ahora mismo una producción de series de televisión que supera a veces la cinematografía. Y la narrativa ha cambiado mucho en la novela también, a partir de esas estructuras. O sea, como que sigue siendo, como quiera, un periodismo bastante, un poco conservador en términos de los temas que toca, ¿verdad? ¿Debemos aspirar a que eso esté en las revistas independientes y olvidarnos de los medios comerciales? ¿O debemos seguir con esa nostalgia de cuando existían esas grandes revistas culturales?
Pues mira, hay muchas cosas me ahí, encanta, tomé nota, a ver si no me perdí en la respuesta. Yo tengo un comentario después. Pero ayúdame a enjollar. Ok, bueno, pues yo empiezo y tú me interrumpes. Sí. Pues mira, lo primero es que ninguna revista cultural, incluso las de mayor prestigio, que nos lleguen a nuestra zona, digamos, Babelia. Del periódico El País, claro, por ejemplo, que tiene muchísimo prestigio. Ninguna revista cultural, dicho por los editores y dueños de esos diarios en múltiples congresos y comparecencias públicas, nunca han sido herramientas particularmente rentables para un medio comercial. Nunca lo han sido, ni siquiera esas que alcanzan un nivel de prestigio o un nivel de lugar en la conversación sobre la cultura. Entonces, aspirar a que sean rentables, que no es tu pregunta, pero es lo que se plantea mucho desde los medios, es una aspiración que no es imposible, pero no es principal y no lo ha sido ahora. Lo que existir como medio masivo, corporativo, todas estas palabras que nos amargan la boca, pero que logran una masividad y un acceso que un medio más pequeño o independiente de nicho no puede tener por su naturaleza, y que de alguna manera permite que en vez de predicar al coro a todos los que nos gusta esto y mantener la conversación cerrada, se amplíe y conecte con un público diverso, amplio, que va a despertar su curiosidad de otras cosas, le da un valor al medio. Así que yo creo que sí hay que seguir aspirando a eso. Yo no creo en que todo tiempo pasado fue mejor, y siempre me gusta pensar en todo lo que hemos ganado y de cara al futuro. ¿Y qué hemos ganado y de cara al futuro? Bueno, podemos decir que hemos perdido espacios, pero ¿qué hemos ganado? Digamos, herramientas, facilidad, movimiento, acceso. ¿Qué pasa? Creo que hace falta, desde el punto de vista de los periodistas, las periodistas que estamos haciendo este trabajo, que tengamos una agenda más propia. Estamos esperando que un editor nos mande a hacer la historia sobre el Santurce's Ley en el 2010 y cómo eso fue un gran aviso del desplazamiento. No, estamos esperando que a alguien se le ocurra conectar esos puntos y planteemos la historia. No, el periodista cultural debe observar de la manera en la que la cultura vista como la expresión artística, pero también la cultura vista como el agua en la que nadamos, y todo lo que esa agua en la que nadamos representa y no entendemos y no nos damos cuenta que estamos aquí. Todo eso conecta con la realidad del país. Y no ignorar fenómenos, no ignorar. Hubo un tiempo que a mí me encantaba escribir de reinas de belleza, porque de pronto era como esta cosa, me abrumaba la cantidad de páginas y calces que había que hacer de reinas de belleza, pero esto era indicativo de algo más. Pues hay que salir a hablar con los sociólogos. Exacto. Claro. Hay que ver, y a veces eran sospechas infundadas y tú sales a probar una hipótesis que no se prueba, pues está bien. Claro. Pero eso se supone que seamos los periodistas. Exacto, entonces tiene que haber una agenda propia, tiene que haber una conciencia de que es verdad, este medio, trabajas aquí por este tiempo X, pero esos espacios se ganan. Creo que también hay una echadera para atrás de parte y lo digo autocríticamente, claro, porque a veces uno dice, ay, ¿para qué voy a proponer esto si me van a decir que no? Es que una buena historia, yo no he conocido todavía un editor que no me haya comprado una buena historia. Cuando no me la han comprado, la mayoría de las veces ha sido porque ha estado floja en la propuesta. Entonces haces una propuesta mejor y esos espacios se ganan. Y para poder publicar esto necesito unas fotos brutales, pues no hay problema, yo voy a generar unas fotos brutales. Necesito una imagen atractiva, ningún problema, imagen atractiva. Necesito que no sea aburrida, que no sea un bodrio, pues tengo que mejorar mis destrezas narrativas, tengo que leer más, tengo que nutrir mi caja de herramientas para poder armar textos que tengan velocidad, rapidez, ritmo, belleza, atracción. O sea, la parte de mantener la atención es importante porque vivimos en la economía de la atención. Claro. Y eso por un lado, déjame ver qué tú piensas antes de seguir por la otra. Fíjate que yo estoy de acuerdo y yo creo que es un problema, yo haciendo el proyecto que estoy haciendo en este momento, es un problema de que los periodistas y las periodistas esperan a que otra persona arranque en la agenda noticiosa o en la agenda cultural, en el caso del periodismo cultural, que no deja de ser cultura la noticia, pero eso es otra historia más profunda.
porque tenemos la sensación de que otro tiene una agenda y nosotros no podemos marcar la agenda. Exacto. Y yo creo que eso se rompe con lo que se ha producido, no en Puerto Rico, en el mundo entero, con la diversidad de medios de comunicación, independientes, alternativos, como los querramos llamar. Y en Puerto Rico, sabemos que hay un problema, como lo tiene Babelia con El País y las grandes revistas culturales de medios tradicionales comerciales, porque definitivamente la producción con el impacto de la internet es totalmente distinta y no hay manera de sostener aquellas fórmulas de contenido cultural ni de contenido noticioso, y ahí tenemos el resultado. Cuando yo empecé a publicar en las páginas del Nuevo Día para el 2003, yo publicaba en la página 120, 118. Cuando me fui en el 2014, publicaría, yo diría que en la página 60. Y por ahí ya la cosa ha bajado, yo creo que una media más, por poner un ejemplo local. Ese es un ejemplo, exacto, es un ejemplo, pero obviamente hay muchísimas razones para que eso ocurra. Desde el punto de vista del contenido, yo creo que la pregunta siempre tiene que ser ¿qué yo puedo traer a la mesa? Y eso no importa que estés en un periódico tradicional, comercial, como se constituye, que derecho tienen a hacerlo como lo hacen, a un medio como a mí me gusta, aquí, que solamente vemos 2 personas. Que se le llame periodismo de autor. Exacto. Porque un autor se reconoce como una voz, o digamos, quizá no una voz, pero sí un vocero. O sea, ver ya la labor no solamente como reproducción de, sino como propuesta de. Y en eso quería hacer una abogacía por el periodismo cultural, porque también sí, todo esto en los medios tradicionales o en los medios masivos y demás, pero también es bien importante sostener y que existan esos medios alternativos y de nicho, porque a mí me gusta la imagen de velar la esquina, del que guarda aquello que todavía puede ser, que aspire a un nivel más alto, que aspire a una complejidad mayor. Para mí esa es la esquina. Y de la esquina, pues a veces hay que salir y negociar un poco, y a veces esos textos terminan un poco más cortos, un poco más aguados, un poco más... Yo publiqué en el 2022, creo que fue, un texto en la revista semanal, la de los domingos del país, que era un ensayo largo sobre Puerto Rico. Sí. Y la primera versión de ese texto tenía como 10,000 palabras o 15,000, no me acuerdo. El punto es que me dijeron, chévere, la van a imprimir, son 10 páginas a color en la revista del Domingo del País, pero tienes que cortarle la mitad. Exacto. Y yo dije, o sea, claro, después que pensé en la madre de todo el mundo, de forma muy hermosa, dije, no, ni lo debatí, no importa. Sí. Yo me aseguré de conseguir el mejor fotógrafo y de pronto dije, ¿qué tiene valor ahora mismo? O sea, la extensión de esta historia o que salga en ese lugar, en estas palabras. En la versión digital me dejaron estirar un poquito más, no la integridad del texto, pero son negociaciones. Ahora, en un medio de nicho, en un medio independiente, probablemente sale completa, pero no va a tener el impacto que puede tener la masividad que representa esta estructura. Entonces yo soy el tipo de periodista que salgo de la esquina a negociar. Y regreso, siempre que puedo regreso a la esquina. Yo no dejo de publicar en medios independientes, yo no dejo de publicar en medios pequeños, yo no dejo de tener mi propio blog, de buscar la manera de mantener un punto de partida, pero hay que salir a negociar, y eso con el tema del nicho, y también en el periodismo cultural es el lugar en el que tú le puedes pasar el micrófono a una mirada al país distinta. Estamos saturados de análisis vistos desde la perspectiva del derecho. Y el periodismo... Ay, pero porque tú dices eso, si en este país no hay abogado. Bendito. Bueno, exacto. Y en ese sentido yo creo que no solamente el periodismo cultural se podría hacer en otras secciones del periódico, digamos, si se fuera, ¿verdad? Si se utilizara ese cuidado, si se desarrollaran esas destrezas narrativas, que yo creo que es lo que tú aportas en gran medida. Obviamente, eventualmente te convertiste también en escritora, no importa, es lo mismo, ¿verdad? Porque es una artesanía que tú estás poniendo al ejercicio de contar el país en unas palabras
que no es que sean rebuscadas, sino que son distintas porque son pensadas, porque son buscadas, ¿verdad? Que no son los lugares comunes, sino... yo te he escuchado hablar sobre contar el país, ¿verdad? Que los escritores tenemos que contar el país, las escritoras tenemos que contar el país, y el país no se puede contar con lugares comunes, porque eso no va a resonar, ¿verdad? En nuestras realidades ni en nuestra comprensión. Hay unas palabras que existen porque son muy precisas en unos momentos, ¿verdad? Y hay que buscarlas. La especificidad, pensando en el oficio, en lo que tú traes, la especificidad es todo. Es que no es lo mismo un micrófono como el que estamos utilizando ahora, típico de radio, con una estructura tubular y una base, al micrófono que te cuelga del techo y cantas un bolerazo con un estilo. O sea, en lo específico está la imagen completa. Nada más pensar en ese micrófono, uno ya va de un estudio de grabación a un tremendo bar de copas. Entonces, lo específico es importante, y también me hace pensar en que las artes, ya vista el periodismo cultural desde la producción artística del país en sus distintas manifestaciones, las artes tienen algo que decir todo el tiempo, constantemente, sobre la realidad. Yo recuerdo no hace mucho que fui al espectáculo del 25 aniversario de Andanza, y ahí una de las piezas que se estrenó era un comentario completo acerca de los últimos 5 o 6 años de nuestra historia social, política, climática, reciente. Y eran cuerpos de bailarines y bailarinas puertorriqueños, un coreógrafo que se me escapa el nombre ahora, pero sé que es un joven coreógrafo abriéndose paso en la compañía en el 25 aniversario. Y de pronto digo, estos cuerpos tienen algo que decir sobre nosotros. Pues el periodista cultural tiene que o leer o traducir o ponerle una cámara o arrojar luz sobre eso o ver, espérate, estos cuerpos, de qué manera esto quizá también conecta con la tradición de la danza caribeña, cómo esto se ve con la forma en que años atrás el Ballet Nacional de Cuba cambió la forma en que entendíamos ese lenguaje particular, siendo esto danza contemporánea, aquello ballet clásico, pero a la vez una perspectiva caribeña sobre cómo los cuerpos hablan. Y eso tiene que ver tanto con cómo nos comportamos, con nuestro lenguaje corporal, con las tensiones sociales que estamos viendo hoy día en un país en el que hay muchos más estadounidenses, y los códigos de cómo el cuerpo se relaciona están cambiando constantemente. Y esas cosas son sospechas, pero esas sospechas tienen que darse por esa cosa intrínseca del periodista de tratar de entender dónde resentella estoy y cómo lo puedo explicar. Y entonces veo esta saturación del debate desde el derecho y yo digo, caramba, yo sé que nuestras dramaturgas, muchas de ellas, la mayoría jóvenes mujeres que están presentando propuestas en los teatros grandes o pequeños, están mirando el país hace tiempo y están diciéndonos algo sobre eso. Pues entrevistemos 6 juntas y hablemos de esto. O sea, también hay mucho del juego de las artes, del juego de ver si algo sale de aquí. Y cuestionar. Yo te escucho y hace 2 días, 3 días, porque fue el viernes cuando vino Kamala Harris, tú sabes que estuvo en la Goico y hubo unos pleneros allí. Pues si vas a la Goico, si la ibas a llevar a la Goico, te ibas a encontrar con la plena y con la bomba. Pues hubo unos pleneros, hicieron una demostración con una plena como es la plena y la bomba, que es una composición de denuncia. Pues hubo una plena sobre la colonia, a que viniste a Puerto Rico. ¿Quién ha leído eso? Digo, yo no sé si ustedes lo han visto, pero ¿quién ha reproducido eso o lo ha tratado de explicar en ese ritmo del periodismo cultural? Yo no lo he visto en ningún sitio. Nosotros reprodujimos el clip de la bomba. Le cuestionamos a nuestros internautas y todo el mundo estaba, o sea, wow, eso pasó. Siempre hay el que te dice, eso no se hace. Fox News sacó algo, Fox News sacó. No, estuvimos en Australia. Esa noticia se fue para Australia. Hubo un árabe, que ayer lo tuvimos que reseñar, que lo trajo desde Arabia Saudita. O sea, porque el mundo lo cuestiona
aquí en Puerto Rico no se cuestionó desde el punto de vista periodístico. Pues fíjate, sí, pero a la vez yo quiero destacar la labor de periodistas culturales jóvenes que los he visto haciendo cosas en medios comerciales donde es más difícil hacer eso. Los he visto haciendo cosas diferentes. Pienso en Alexandra Acosta, que es una joven veinteañera que está en El Vocero, haciendo un trabajo interesante, tratando de irse por la orilla. Sí. Y hay un joven, Víctor, creo que es Víctor Ramos, en El Nuevo Día, que también está comenzando una serie de exploraciones ya más de tendencias, más de conducta, más de entender la cultura como un todo, que creo que y ellos son súper jóvenes y están buscando arañar y ganar esos espacios, porque esos espacios se ganan, no son dados, hay que ganárselo. Y faltaba hablar también de la crítica, porque dentro del periodismo cultural pues viene claro. El Rojo todavía mantiene crítica, que es algo que en otros... Eso sí que está casi inexistente. Y ahí con la crítica, igual yo quisiera hasta preguntarles a ustedes, porque yo tengo como cambio de bando cada día. Un día, otro día me voy por otro lado, y por un lado veo que sí hay un valor grandioso, o sea, no, es invaluable el valor de la crítica, valga la redundancia. Hay un filtro que se te ofrece, una mirada, pero obviamente pues sabemos que ese filtro siempre ha sido profundamente elitista o formado desde una mirada eurocéntrica o ahora mucho más americanista, etcétera. Me pasa en conversaciones que la mayoría de mis referencias académicas son latinoamericanistas o en todo caso iberoamericanas. Y me topo con unos estudios de la literatura latinoamericana mucho más fortalecidos desde la mirada de universidades estadounidenses. Entonces, hay un choque de referentes, hay un choque de mirada, y ni hablar de la ausencia de la mirada caribeña. Pero, pensando, por un lado, pues sí, sabemos que podemos criticar ese filtro, pero es importante también porque la crítica ayuda a elevar el nivel, y el arte también busca acercarse lo más posible al tope de la belleza, de lo estético, de aquella cosa que te haga olvidar que eres un saco de hueso y carne. Y eso tú buscas la excelencia en tu ejecución, porque de alguna forma terminas aspirando a acercarte a eso. Y eso tiene un valor, y yo creo que ayuda, esa crítica te ayuda espérate, voy para atrás, voy para adelante. También a dar un filtro, pero por otro lado ha sido maravilloso ver cómo el internet ha permitido que todos esos filtros se vayan lejos, se deshagan, y la gente vaya creando filtros nuevos que han obligado y han generado unos nuevos balances. Entonces también esa dispersión de la crítica yo creo que ha tenido un saldo positivo. Sin embargo, siento que a lo mejor estamos en el lado demasiado extremo del péndulo. Nos hace falta todavía, oye, sin sonar come mierda, y me perdonan el francés, claro, pero creo que la erudición tiene un valor, porque la erudición es el estudio apasionado, absoluto y profundo de un tema. Claro. Entonces, eso también es una herramienta que a la humanidad nos sirve. Y a veces no sé si estoy pensando que qué bueno que no hay nada y todo el mundo por la libre. Y por eso lado, le preguntaba al principio. ¿Qué tú piensas? Yo creo que sí yo creo que hay, bueno, hace falta, porque en Puerto Rico hay una producción cultural y artística impresionante, realmente, para la poca, ¿verdad? Para los pocos recursos que tenemos para ello en términos públicos, digamos. Aquí se hace teatro en cualquier esquina. Aquí ¿música? Los artistas, los músicos, los artistas plásticos, los reggaetoneros, los del hip hop, los raperos, o sea, esto es, yo que produzco el Festival de Claridad, eso nosotros nos damos abasto en ese festival, tenemos 2 tarimas y siempre se queda gente fuera de la cantidad de... Y empieza temprano la actividad, la tarima empieza temprano. Exacto. Así que yo creo que tiene que haber reconocimiento de eso en nuestros medios de comunicación, y la crítica me parece que es un género que es importante, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene que haber diversidad, por supuesto. Claro. No puede ser una crítica exclusiva y jerárquica de una persona que está 50 años ahí decidiendo cuáles son las buenas exposiciones y cuáles no.
sino que tiene igual el lenguaje en general. O sea, hay un lenguaje demasiado colonizado, ¿verdad? Ahora que estamos hablando tanto en estos tiempos sobre colonialismo, y nosotros hablamos mucho sobre el periodismo en torno al poder, ¿verdad? Uh-huh. Al poder tan excesivo que se le otorga al poder, valga la redundancia. Sí. Hablamos mucho de eso aquí, pero también es ese lenguaje que hay que transformar, ¿verdad? Porque hay mucha colonización ahí, sobre todo en este tipo de ejercicio. Pero yo sí creo que hay mucha producción cultural y hay mucha crítica regada, como tú dices, sí. Y a veces los fenómenos más grandes los ves en las redes sociales y no hay, lo que quiero decir es que el periodismo cultural siempre ha sido lento para llegar a esos fenómenos. No nos explica, más allá de la Casa de los Famosos esa de Maripili, y de hecho tampoco profundiza sobre por qué eso a la gente le fascina o le deja de fascinar, porque si lo hiciera sería interesante. Lo sería. Pero no lo hace. Exacto. Eso exactamente yo creo que es un gran ejemplo. Y es no solamente es ahora la Casa de los Famosos, pero antes era el fenómeno de la Comay. También. Hablemos porque nadie nunca explicó de por qué la gente le gustaba pegarse a la televisión a ver a aquella persona en su personaje exponiendo incluso hasta lo que alguien decía que era noticia. Yo creo que ahí hay definitivamente un performance y hay una actuación que a la gente en este país y en muchos países del mundo le gusta observar. Le gusta que el otro le cuente. La historia nuestra es una historia oral. Uh-huh. Y autobiográfica. Y hay que hablar de fulano. Y cómo es que a mí me gusta saber lo que pasa con fulano, que es el gobernador, que es el... No necesariamente nos gusta hablar de eso desde una perspectiva negativa. Somos unos bochincheros y eso tiene un valor para la cohesión social. Exacto, eso tiene un valor. Pero nadie nunca se sentó... Digo, que sepamos, honestamente, yo no recuerdo. Te tengo un cuento de eso. Hay un buen cuento. Hay un buen cuento de ese tema. Alguien sí se sentó. Yo te voy a decir quién fue. Muy bien. Pero ahí también yo creo que un asunto en cuanto a la crítica. Esto es un país bien antiintelectual. Uh-huh. Esto es un país que no le gusta escuchar esa complejidad que en efecto... Yo creo que es a la mitad del país, no a todo el país. El 50%. Sí, más o menos. Bueno, yo creo que es un poquito más. Yo creo que es un poquito más de un 50%. Porque ese es el detalle. Nosotros nos quedamos en nuestro espacio. Y yo esa crítica siempre se la he hecho al periodismo. O sea, a mí me parece que nosotros estamos siempre buscando la posibilidad de que la audiencia seamos partiendo de nosotros mismos, y no, sí. Las audiencias son múltiples, sí. Y las audiencias tienen diferentes intereses y esa crítica que está dispersa, como tú dices, en el asunto internet, pero hace mucho tiempo que los medios en Puerto Rico dejaron de publicar crítica. Por un lado, para mí el antiintelectualismo, y por otro lado, aquí la gente tiene la piel bien finita. Y si tú traes una crítica, independientemente de lo que puedas pensar del valor de la crítica, de dónde parte, todo lo que hemos hablado de los discursos colonizados, de la erudición exagerada, whatever. Todo eso le duele que la crítica sea negativa, porque lo entienden negativa. Y yo creo que ahí hay una cuestión emocional que también puede ser del asunto del colonizado, porque Memi y Fanon estarían de placer ¿quién va a tener el ego más golpeado que una sociedad como esta? Llenando y claro, tratando de explicar esta colonia. Y yo creo que hay parte de eso. Pero hablarlo y problematizarlo y complejizarlo es lo que deberíamos estar haciendo hace rato. Pues fíjate, yo quiero diferir un poquito. Claro. Quiero diferir un poquito porque yo no creo de verdad que Puerto Rico sea un país antiintelectual, o por lo menos no lo es más que prácticamente la mayoría de los países. Creo que sí es un país a tono con la tendencia cultural del momento, en el que el advenimiento del internet y las redes sociales rompió esas estructuras que eran los filtros que había que pasar para llegar a la intelectualidad y a respetar más la opinión de un filósofo que de un chef sobre cualquier tema. Esos filtros se rompieron, y se rompieron aquí, se rompieron alrededor del mundo, en unos lugares ese más es que otros. El impacto de la internet.
Hasta cierto punto, en un lugar... Ajá. Yo estoy hablando de antes de... Yo estoy hablando de antes, y estoy de acuerdo contigo de que definitivamente... Lo que pasa es que el país no es una sola cosa. A eso yo me refería, claro, porque puede ser 50%. Yo creo que el país es mucha gente distinta. Entonces, pero, o sea, entiendo el punto de la antiintelectualidad. No creo que es todo el país, pero realmente es difícil. Aquí se ha promovido, en los medios tal vez sí, ¿verdad? Pero quiero decir, a nivel oficial no se promueve a veces ni siquiera la literatura propia, por ejemplo. No se promueve. Eliminaron la clase de estudios sociales en las escuelas públicas. O sea, no es que no se promueva, es que hay un sistema que está promoviendo todo lo contrario. Perdonando, pero todavía lo sé porque, o sea, todavía dan pues las novelas de Enrique Laguerre. Eso es lo que se sigue leyendo en las escuelas, que nada que en contra de Enrique Laguerre, pero es como si cuando escucho a mi niña de 15 años que me está diciendo lo que le dan a leer, me parece como si no ha pasado nada en la literatura de este país en 60 años. Pero fíjate, yo veo que la gente, y en defensa de las lectoras, en defensa de las lectoras como ustedes, yo veo mucha gente también, aquí se publica cualquier cosa de historia, cualquier cosa que toque cualquier fibra de memoria, y la diáspora enloquece consumiendo ese tipo de historia. Aquí hay gente que tiene mucho interés en el pensamiento, en el debate político, en la conversación de ideas. Yo creo que sí hay una resistencia hasta cierto punto bien ganada y hasta cierto punto mal adjudicada, pero hay una resistencia a la idea de que el acceso a la educación es una cuestión de clase. Y eso, hay un prejuicio ahí muy grande que es muy incómodo, porque yo soy nieta de una costurera, ama de casa, de la guerra, veterano de la guerra de Corea, y un conductor de carro público. Y en todas esas casas se leía. Mi abuelo justo, veterano, hacía los crucigramas del periódico todos los santos días, y era como, abuelo, ¿de dónde tú te sabes tantas palabras? A mí me enseñó a leer mi abuela antes de llegar a prekinder. O sea, la idea de que la cultura y la educación era algo más manejable, más allá de los filtros de clase, eso sí se ha ido erosionando bastante con el acceso a la universidad pública, con el atropello, el cierre de los portones de la universidad pública por el Estado para romper ese acceso. Ha creado como una barrera en la que de pronto, pues si eso no está abierto para mí, pues a mí no me interesa. Y uno ve en las escuelas otras personas rompiendo eso. Yo sí sé que todavía se enseña Enrique Laguerre, pero tengo que venir con la alegría de que el jueves pasado estuve en una escuela, en un colegio, el Colegio San Antonio de Río Piedra, pero sé que ha pasado en escuelas públicas porque conozco las maestras y les comparto o hago entrevistas con sus estudiantes donde están leyendo textos de mis colegas o poemas de personas de mi edad o contemporáneas, y compartimos. O sea que siempre hay una pequeña excepción de esperanza que rompe esa regla con la que lamentablemente estoy de acuerdo, pero sí creo que este es un país curioso. Lo que pasa es que sí le vamos a dar la espalda, como cualquier ser humano, a aquellos que nos la cierran, y el Estado le está cerrando las puertas al acceso a la educación, y aquello que suene muy erudito de pronto me va a hacer sentir incómodo porque atenta contra lo más golpeado que tiene un colonizado, que es su conciencia, su ego, su apreciación, su identidad. Entonces, a lo mejor esto es un análisis como muy general y medio llanito, pero no sé, estoy en primavera, estoy desde la esperanza. No, yo creo que tienes razón, pero precisamente por eso es que yo decía, ¿verdad?, que porque el periodismo cultural siempre está como atrás, y entonces suele estar con las expresiones eruditas, como tú dices, o plásticas, o las expresiones de lo que es las artes, las fine arts, ¿verdad? O lo canónico, los grandes autores. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo demoró para que los medios de comunicación
hay que cubrieran o escribieran. Tocándose la cara, así como es ¿cuántos posible? años no pasaron antes de que los medios comenzaran a reconocer la existencia de una cultura del hip hop? Del hip hop. Yo creo que probablemente décadas, o sea, porque y eso es una cultura inmensa, que es y solamente se rasga. Que tiene pintura, que tiene danza, que tiene protesta, que tiene... Pero ¿no será que estamos mirando exclusivamente a esos medios todavía como dominantes en la producción de contenidos y por discursos? eso, exacto. Exactamente. Porque yo creo que la riqueza... A eso me refería. Yo últimamente estoy leyendo muchísimo en Twitter. He leído sus libros, pero en Twitter. A un hombre que se llama Rafael Narbona, que es un español, profesor de filosofía, que él ahora sus clases, se jubiló de la Universidad Complutense y él está dando sus clases básicamente escribiendo y en Twitter. Y es genial. Y hace unas producciones de contenido de lo que está ocurriendo en España, de lo que está ocurriendo con la alcaldesa, de cualquier tema, desde la filosofía. Él está produciendo, él hace un periodismo cultural en una herramienta que es la que últimamente se utiliza para complejizar en esos temas, sobre todo con la gente joven. Pues él está haciendo lo que él quiere hacer, ya salió del salón de clase, en un medio de comunicación que es totalmente distinto a lo que conocemos. Ahí hay una producción. Uh-huh. Sí, y es excelente. Hay un montón, importante. Yo me quedo pegada a veces leyendo cosas nada más en el internet. De hecho, yo creo que se ha reducido. Yo ahora tengo una lucha para volver a leer libros, etcétera. De varios años ya he vuelto, pero en un momento dado tuve que decir, oye, pero lo único que estoy leyendo leyendo porque hay cada artículo tan interesante y diverso, y en unas fuentes que tú dices, ¿de dónde salió esto? Pero yo creo que parte de la responsabilidad del periodista y de las periodistas es también, tú que has usado tanto la palabra filtrar, pero ¿sabes? Hay muchos fenómenos virales, ¿verdad? Que nos tocan todos los días, los vemos en las redes, y yo creo que el periodismo en gran medida tiene que buscar, ¿verdad?, la autenticidad de esa viralidad. O sea, esto que se está hablando, no estoy hablando de artículos de opinión, sino fenómenos virales. Este evento, cuando ocurrió, ¿verdad?, buscar validarlo de alguna manera. Y entonces, por supuesto, profundizar sobre esos fenómenos. Y no siempre hay que montarse en la ola. Uh-huh. Escribir de esto porque está haciendo viral ahora, sí, te va a dar 700 clics, tac, tac, tac. Está bien, puedes hacer la nota, sales, cumpliste, tac. Y sigue. Pero hay cosas que necesitan un poquito del paso del tiempo, que necesitan ponerse a prueba. Y eso también ocurre que la vorágine con la que trabajamos las historias pues obliga a que se abandonen. Entonces uno tiene que tener siempre el foldercito en la computadora donde uno va echando estas cositas sobre las cuales, dependiendo cómo evolucionen, vamos a ver si se puede trabajar algo con esto o no. Y también te tiene que interesar. Exacto. O sea, te tiene que interesar. O sea, un periodista cultural que no disfrute... o que no curiosee, o que no diga, caramba, ahora se ha puesto de moda que hagan el arroz de esta manera, o por qué en todos estos restaurantes están haciendo esto, de cuándo acá todas las meseras o los meseros de este sitio, ¿qué está pasando aquí? Y déjame janguear aquí más tiempo, y déjame venir más veces, y de dónde viene la leche de este café, y por qué están poniendo las mismas tazas que vi en el lugar donde yo estaba en Brooklyn, y resulta que ahora todas las tazas de todos los cafés del mundo se parecen, porque parece que la estética sale toda de Instagram, y ahora todos los cafés del mundo y nadie tiene un diseño original de un café. ¿Qué significa esto sobre la cultura? Y a lo mejor es una tontería o una curiosidad, pero tienes que tener la llama encendida de curiosearlo. O si vas a ver un clásico, una pieza al teatro, y de pronto se siente incómoda, se siente anacrónica, pues bueno, saben cómo ha sido releída la obra de Benedetti, por ejemplo, a la luz de las miradas feministas más contemporáneas, pues oye, ahí hay un fenómeno interesante. Es bueno también decir, ya no somos el país que ese escritor retrató, somos esta otra cosa, y tratar de decir qué es esa otra cosa, o preguntar a un coro de voces que intente apalabrar qué es esa otra cosa. Entonces,
pareciera que es un ejercicio solo sobre el pensamiento, pero es un ejercicio para mí profundamente democrático, porque una de las herramientas más difíciles de trabajar en la educación primaria y secundaria e incluso universitaria es la comprensión de lectura. Entonces, si no hay comprensión de lectura y lectura vista no solamente como lectura de texto, sino lectura de ambientes, espacios, situaciones, circunstancias, luchas, batallas, pues no nos damos cuenta de cuando estamos siendo abiertamente manipulados. O sea, la comprensión de lectura es una salvaguarda de cualquier proceso democrático, por aspiracional o teatral que sea, pero es importante. Entonces, viene ahí también el deseo de hacerse entender. Yo creo que muchas veces en el campo del periodismo cultural, pues se peca de déjame demostrar todo lo que sé sobre el tema. Y ese no es el momento de defender tu tesis. Este es el momento. Para eso está la universidad. Para eso está la universidad, sí, brutal. Entonces creo que la búsqueda de un lenguaje sencillo, no por ello simple, pero un lenguaje sencillo, accesible, que puede sacarse sus 10 palabras de domingo entre medio, no hay problema. O se puede sacar 3 o 4 palabras soeces también, de ser necesario. El lenguaje es elástico, es para usarlo, pero la búsqueda de ser entendidos a veces me parece que no es prioridad en el ejercicio. Yo voy a entrevistar a este pintor y tengo que lucir como la que domina todos los museos de la historia. No, ¿qué tiene que ver esta obra conmigo, contigo? ¿De qué manera yo te puedo construir un espejo para que tú te encuentres en la obra de este artista y te levantes el fundillo de la silla un domingo y vayas a verlo? Y que además sepas que ese día es gratis, así que puedes ir. Porque están bien caras las entradas a los museos también. Entonces, de pronto, dar cuenta de eso es también dar herramientas para la toma de decisiones informadas en una democracia, que es lo que hace el periodismo. Entonces, eso es algo que a mí me gusta escribir musicalmente, a mí me gusta usar la palabra que quiero usar. Y me gusta, si es complicada, existen los diccionarios y los tienes en el celular. O sea, tampoco es que yo voy a tratar a las lectoras como si no estuvieran a la altura, están muy por encima. Pero tengo que tener el deseo de hacerme entender. No puedo, esa búsqueda del rebuscamiento. A mí si no es para ti, uno de esos maestros que tú llamabas ahorita, bendito que verdad, que en paz descanse, que fue Ramón Arbona, que fue un maestro muy duro para mí, no fue un maestro suave conmigo. Él era nuestro jefe de redacción en el periódico en la época de la Vera, cuando yo era reportera de Claridad. Y como yo era así también un poco, ¿verdad? Yo vine al periodismo realmente con el afán literario, ¿no? Ajá. Y siempre quería escribir mis crónicas y siempre quería escribir, a veces me interesaba más en ese momento, tenía 20 años también, me importaba más la belleza de mi pieza el escrito. Que el escrito mismo, que la historia misma. Y él un día me puso bien grande en la pared: las palabras no significan lo que tú quieres que signifiquen. Las palabras significan lo que significan para las personas que las entienden. Y yo, oye, pero que te digan eso a los 20 años, brutal. Peor que te lo digan. Exacto, peor que te lo digan más tarde. Sí, oye, y Mari, ¿sabes que también yo creo que hay veces y hay espacios en los que tú puedes regodearte en la belleza de la palabra y escribir por la belleza misma y decir 4 o 5 cosas que te tomarían 4 o 5 líneas y decirlas en 10 páginas porque quieres invitar a las lectoras a ese paseo por la vía de este juego con las palabras. Hay espacios para eso. 2 cuartillas en un periódico no es el espacio para eso. Claro. Hay espacios para eso. Mira, sí, claro, yo saqué un libro hace poco con Callejón, que se debe estar presentando en abril, ya entre abril y mayo vamos a hacer, pero el libro está corriendo por ahí desde enero. ¿Cuál es? Se titula Palabras para un flamboyán. Ah,
tiene esa conferencia, tiene varias conferencias, tiene el discurso de graduación de la Escuela de Artes Plásticas, tiene otra conferencia que di en la Universidad del Sagrado Corazón, tiene una colección el del Flamboyant, yo lo leí, es preciosa esa conferencia. Pero dice muy poco, es realmente una metáfora sobre metáfora sobre metáfora. Yo no creo que dice muy poco, pero bueno. Bueno, pero mi afán era sobre lo que todo, pasa, a lo mejor para nosotros, pero para personas que no comprendan o que no sepan. Puede ser, yo digo, también no la leo hace tiempo, pero como la olvidé, pero de pronto sé que el libro es flaquito, sí comenta algo sobre un momento en el país, pero yo pude haber dicho todo eso en 50 páginas, no necesitaba 100, pero a mí me provoca placer, deleite, regodearme y pasearme en esta letrecita que suena muy bien y entonces hago el ritmito y tucu y papacacaca y esta imagen y la quiero construir así, y de pronto, qué bella imagen y digo tal cosa. Eso es una decisión artística, claro, estética, que para mí tiene un valor y no hay que tenerle temor a ello. Es un poco encontrar dónde cultivarlo. En este momento sé que como esa misma búsqueda de la belleza me está llevando a trabajar más cuestiones de ficción. Me siento a escribir una columna y me voy por el chorro, total, así. Y digo, pues mira, está bien. Le dediqué un montón de tiempo a escribir estas crónicas, estas columnas, estas opiniones más filositas y puntuales. Claro. Pues ahora quiero pasear un rato, pues te lo permite. Pero sí, para eso es que vivimos, precisamente, para eso es que trabajamos, para eso es que los ingenieros, para eso es que los médicos, los científicos. Pero es a conciencia y para eso, y como tú dices, para eso están esos espacios. Sí. El periódico no va a estar para eso como lo conocemos. El programa que tú vas a tratar desde el punto de vista de llevarle una información al país, alfabetización mediática, para mí eso es puntual. Si eso lo hiciéramos desde la escuela, desde los primeros grados, este país tendría, y tengo que decir que otros países, porque Puerto Rico no es el único que padece de eso. Solamente creo que es Canadá el que tiene un proyecto de alfabetización mediática en la escuela pública. Aprender a leer críticamente los medios, cualquier medio, no solamente los tradicionales. Bello. Y eso es maravilloso, pero pues nosotros tenemos que tratar de llegar hasta ahí. Pero yo creo que lo importante es reconocer dónde tú puedes hacer qué. Y los periodistas tenemos que saber, mira, yo no puedo hacer, yo hago un programa de 50 minutos y yo sé, yo tengo una audiencia que lo va a consumir, pero hay otras audiencias que yo las quiero aquí, que no lo van a consumir, pues tengo que traerle otros productos con información igual, pero tengo que crear de otra manera el producto para que lo puedan consumir. Sí. Pues eso es legítimo, no estamos en aquel mundo donde la gente se sentaba y leía tranquilamente con una taza de café. Hay gente que lo hace, pero nuestros productos noticiosos, informativos, etcétera, no. Y el producto cultural tiene otros espacios también. Y a mí me parece, yo realmente nunca he sido, a mí la nostalgia me parece que se deja para otros asuntos, ¿no? Es muy bella, pero para los domingos escuchando a puro voz. Exactamente, exacto, así, cortándote la vela con buen ron. Pero esta diversidad nos da una oportunidad, y yo creo que a lo que no estamos acostumbrados es a romper con ese ritmo tradicional que nos decía que era de esta manera. Y eso, nosotros estamos hablando de creatividad, que tú la puedes tener lo mismo en una noticia de todos los días que en un producto cultural más refinado, más rebuscado desde el punto de vista de su producción. Pero ni hablar de lo que la gente entiende es que los periodistas no podemos opinar. Cuando yo escucho gente diciendo, no, porque ese no es mi trabajo, yo digo, ¿cómo que no es tu trabajo? No, me gustaría escuchar algo sobre eso. Por favor. Que nos hable sobre... Yo voy de frente y siempre lo he sido. Yo creo que a mayor subjetividad abierta y frontal, mayor credibilidad. Exacto. Y yo escribo desde todos mis prejuicios, los muestro. Mi prejuicio de ser una periodista feminista, de ser una periodista puertorriqueña, latinoamericanista hasta cierto punto, caribeña, y digo hasta cierto punto porque a veces lo latinoamericanista se siente como distante de lo caribeño y no es mi caso,
pero también me interesa, me importa más publicar en medios en México, en Colombia, en Argentina, sobre Puerto Rico, y me ocupo de meter la cuchara en antologías donde se incluya a Puerto Rico dentro de la narrativa latinoamericana. Eso es parte de mi agenda y eso es parte de mis juicios y mis prejuicios y de mis subjetividades. Ahora, eso no quiere decir que yo no puedo ser balanceada. Claro. Eso no quiere decir que derechos, etcétera. Y eso no quiere decir que yo no puedo colocar perspectivas incómodas o incluso lecturas incómodas desde mi punto de vista o que no se sostienen, digamos, a la luz de la esquina desde la cual yo escribo, pero sé que a lo mejor operan con éxito en este otro espacio. O sea, las puedes traer a la mesa. Claro. Pero creo que uno gana más en la medida en que uno va de frente. O sea, para mí siempre he sido esto del periodista tiene que ser neutral. No, el periodista se conmueve, se afecta, claro. Le tiene que importar, porque de otro modo se te hace muy difícil conectar con quien a quien verdaderamente le sirve, que es la función social, la función de denuncia, la función de arrojar luz sobre algo que es relevante. Si queremos ser neutrales, terminamos haciendo falsas equivalencias todo el tiempo y dándole igual de peso. Entonces hay muchos periodistas contemporáneos y de otros momentos que han dicho el lugar del periodismo es con los derechos humanos. Entonces, para mí, como eso es algo que no entra en debate, claro. Pues ¿dónde están los derechos humanos en esta historia? Pues desde ese lugar voy a escribir yo. Pasa, por ejemplo, con un tema tan contencioso como el aborto, pues que siempre termina Exacto. siendo un debate civil y religioso. Vaya, pero es que o estamos en el medioevo o no estamos. Entonces hay una equivalencia falsa. Claro que en la narrativa social esa equivalencia opera como una equivalencia válida, y vas a Argentina y el mismo señor te vende el pañuelito azul clarito y el pañuelito verde, y tú le dices, pero ¿y con quién está usted? Con el que más que venda. Exacto. Y eso también te dice algo sobre claro. la pureza, entre grandes comillas, de estos debates. Entonces también eso, hablando de pureza, eso te lleva a pensar también el periodismo se busca proyectar como un espacio puro, pulcro, sí, impecable. Pulcro y neutral. Y a mí no me gusta nada puro, de ninguna naturaleza. Entonces creo que una cosa es tú mostrar un teatro de la objetividad, y con eso te tengo que revelar el nombre de quien estudió la coma y me acordé. Por favor. Porque esa y con eso terminamos. Pues lo voy a hacer rápido. Mira, pues una cosa es tú montarte claro. en la teatralidad de la objetividad, y otra cosa muy distinta es asumir frontalmente tu subjetividad y plantear una agenda propia. Yo creo en un periodismo de autor, de agenda propia, de derechos humanos, de preocupaciones, del corazón. Claro, o sea, suena muy romanticón, pero la supuesta neutralidad, que ya hemos dicho aquí antes, hemos hablado de eso, pero la supuesta neutralidad lo que ha hecho también es dejar afuera a mucha gente. Exactamente. En nuestros medios. Exclusividades. Exacto. Sí, entonces tú puedes ser muy neutral. 20 lados. Muy neutral, pero todo el espacio se lo diste al poder, Exacto. al Estado, a los embustes que te enviaron desde allí, y das eso como ¿verdad? Como por un Y hecho. Hablando de poder, tú al principio hablabas de poder, Mari, y tenemos poder. Yo no tenía idea de que uno podía ejercer el poder desde este trabajo hasta... Me vine a enterar mucho más tarde, pero voy a poner un ejemplo puntual, porque es que Ayola Virella es una gran editora y yo le tengo un gran cariño, y quiero mencionar la decisión que ella toma. Yo estaba en El Vocero, ella me manda a cubrir... ella estaba dirigiéndole en la mesa del Vocero. Ese día me toca cubrir un funeral de uno de los jóvenes que fue asesinado en la masacre de la Tómbola. Ajá. Y es muy normal en los medios cubrir este tipo de funerales. Pues voy, y el padre de uno de los jóvenes se molestó mucho, por más que disimulamos y estuvimos lejos y evitamos, el señor se molestó mucho y hubo un altercado físico bastante fuerte. Y yo me senté con Ayola y le dije, Ayola, yo quiero escribir sobre el absurdo de que yo haya tenido que ir a cubrir este funeral. Es ridículo que yo haya tenido que estar ahí. Y
Y creo que dice mucho sobre cómo se cubren estas cosas el que tengamos que hacer eso. Y ella me lo permitió. Eso es poder. Claro. Eso se llama poder. Entonces, estoy de acuerdo. Bueno, ese cuento y el que hizo esta investigación, y lo sé porque yo era su estudiante de bachillerato, de Mario Roche Morales. Ajá. Yo era su estudiante de bachillerato y él junto a Jorge Santiago Pintor, otro profesor que después dirigió la escuela y demás, ellos estaban haciendo una investigación sobre los elementos del periodismo que el personaje de la Comay robaba en la teatralización, y esto fue hacia el 2006. Pero era un trabajo académico. Fue un trabajo académico. Okay. Y ellos hicieron este estudio, y lo sé porque como yo era su estudiante, a mí me tocó ver todos los episodios y copiar. Tantas veces dice entrevista, tantas veces dice exclusiva, tantas veces dice... O sea, fue terrible, fueron 6 meses de horror. Pero me raspé el chouchito por 6 meses. Pues mira. Y luego vi lo que ellos hicieron con esos materiales, y fue un trabajo académico, pero que está disponible en la escuela, ahora Facultad de Comunicación, debe estarlo bajo... Siempre Escuela de Comunicación. Siempre, pública. yo sé. Lo lamento. Yo sé, mira, estoy tratando de actualizarme, pero soy de donde soy. Ana Teresa, te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas venido y esta conversación, que podemos estar aquí 2 horas, pero no es posible hoy. Hoy no, la podemos hacer en otro momento. Pero yo espero que me vuelvan a invitar. Sí, porque se nos quedaron 2 o 3 asuntos importantes, así que de verdad, por mí, Bonita Radio, se sabe que cuando éramos una mesa larga y que éramos, nos veíamos verdes, como yo le digo a la gente, tú viniste y siempre puedes estar aquí y compartir con nosotras y con nuestras audiencias lo que es la maravilla de ser periodista, y también anhelar esos otros espacios que la gente los concibe distantes y separados, pero para mí son lo mismo, periodismo y escritura. Yo también. Así mismo. Gracias. Gracias a ustedes y gracias por el trabajo que hacen las dos. Gracias. Y bueno, nosotros nos vamos, gracias a Víctor Valcárcel que estuvo con nosotros. Nosotras, si me cogen las todes, me matan. Nos vamos a hacer la foto y gracias. Ay, sí. Y nos vemos para la próxima. Por favor.